en ortopedia oncológica y otros usos en la ortopedia. Entonces, bueno, tenemos como contenido de la charla una introducción, la explicación del mecanismo de acción del PET-CT, las limitaciones que tiene pues como este estudio, el papel en algunas de las enfermedades de ortopedia oncológica, el papel en infecciones osteomusculares y algunas conclusiones. Entonces, como introducción, tenemos que las imágenes diagnósticas pues han sido de gran importancia tanto para la estadificación como la evaluación pues en el seguimiento de estos pacientes y para mirar recaídas en diversas pues neoplasias malignas. La incidencia de tumores óseos o de tumores pues de tejidos blandos es baja, pero la ausencia de síntomas que sean obvios en etapas iniciales conducen pues como a un diagnóstico tardío, por lo cual pues es importante tener esto en cuenta. La dificultad con los estudios en este ámbito es que ya que, como acabo de decir, estos tumores óseos y de tejidos blandos son más bien de baja incidencia, entonces hacer estudios prospectivos con grandes pues, grupos de pacientes no es tan viable. Entonces vamos a ver pues como lo que hay en la evidencia hasta el momento, entendiendo pues como esta limitación que la mayoría pues son reportes de casos. Bueno, entonces el mecanismo de acción, este PET-CT lo que hace es que es una combinación entre el PET, pues que es una tomografía por emisión de positrones, que ahorita explicaré mejor, y una tomografía en una misma imagen. Entonces esto lo que nos da es el estudio morfológico que nos aporta la tomografía en conjunto con el estudio pues, de medicina nuclear que nos aporta el PET para ver el metabolismo pues, de las lesiones. Para este PET-CT, el radiofármaco más utilizado va a ser el 18-fluorodesoxiglucosa. Lo que hace este radiofármaco es que se inyecta en el paciente, se inyecta pues de manera venosa. Lo que hace es que este es como un análogo de la glucosa, solamente que le adicionan el 18-fluoracilo, que es como un radiofármaco, que lo que va a hacer es que al añadirse lo que hace que cuando se metabolice la flor desoxiglucosa, este 18-fluoracilo, en la desintegración de esta va a liberar unos protones que van a ser captados después como por una cámara que nos va a arrojar pues como de manera cuantitativa la cantidad de glucosa que metaboliza las células. Pues por eso es que se usa tanto en tumores, células tumorales, porque son más activas metabólicamente, entonces tienen mayor consumo de glucosa y esto es lo que busca el PET, encontrar pues como este tipo de células. Entonces lo que hace es que tanto como la glucosa, este otro radiofármaco se introduce dentro de las células que están más activas, se produce un proceso de fosforilación, lo que hace que se convierta pues como en el sustrato de la glucosa, diferente a la glucosa normal que ya va a la fase o al ciclo de glucólisis. Esta molécula no se metaboliza de manera rápida, sino que tiene una vida media de aproximadamente 110 minutos, lo que hace que se acumule o que la célula o que ese pues metabolito quede como atrapado en la célula por este tiempo, emitiendo pues como la cantidad de protones según qué tanto se metabolice, qué tanto se desintegre, y eso es lo que nos va a generar que la cámara de protones capte la actividad metabólica de cada célula. Entonces, aquí lo que vemos en la imagen de la izquierda es una tomografía, lo que nos va a dar pues como el detalle morfológico anatómico. En la mitad vemos el PET, que son los protones pues que se van emitiendo y que son captados por la cámara de protones y que va a arrojar pues como
la imagen de los órganos o de las partes que están más activas metabólicamente, vemos que entre ellas los riñones y el cerebro van a ser unos captantes pues importantes de glucosa, sobre todo el cerebro, y vemos en la derecha cómo la combinación de la tomografía con esta emisión de positrones nos tira una imagen pues que nos sirve tanto para mirar la anatomía de manera pues muy clara y para mirar qué sitios anatómicos son los más metabólicamente activos. Entonces acá tenemos un video de lo que hacen pues en el PET. Los pacientes deben ayunar por 6 horas, eh, deben tener niveles de glucosa menores de 140 a 160 para hacer el estudio, no deben haber hecho ejercicio por lo menos en las últimas 24 horas, ya que pues el músculo puede captar esta glucosa pues para hacer sus actividades y arrojar pues resultados que serían falsos positivos. Entonces, acá vemos cómo capta entonces estas células que están más metabólicamente activas, las células tumorales, van a atrapar este radiofármaco, el cual pues va emitiendo los positrones y estos con una reacción lo que van a producir son como la radiación, que es la que va a ser captada por esta cámara y que nos va pues como a generar la imagen anatómica pues que es la que vamos a analizar pues posteriormente. Bueno, entonces, como limitaciones, vemos ahí la imagen de la derecha que muestra cómo un paciente que hace ejercicio el día anterior tiene captación en todos los músculos abdominales como un falso positivo. También vemos que en procesos infecciosos, como vamos a ver más adelante, también tiene un mecanismo de acción por el que las células inflamatorias van a captar más glucosa y por eso se puede hacer pues como la captación ahí falsa positiva en el PET. Si estamos buscando, pues, por ejemplo, tumores, inflamación post-tratamiento, tejido linfático y adenomas tiroideos también son lugares o sitios anatómicos que pueden captar sin necesidad pues, de ser células tumorales. Hay unos falsos negativos que se dan por una baja tasa metabólica, por ejemplo, los adenocarcinomas mucinosos, el CA de próstata, digamos que tienen una baja captación de este radiofármaco, tienen una baja tasa metabólica, por lo que pueden ser falsos negativos para el PET. El PET no es para todos los tipos de cáncer. Entonces, y para las metástasis pulmonares, que son menores de 6 milímetros, tampoco ha tenido pues como un buen rendimiento. Entonces, hablando ya como de tumores de los tejidos blandos, los diferentes tipos de sarcomas son los que más se han estudiado en esta parte del PET. Vemos que es muy sensible en la detección de este tipo de tumores, sobre todo en los que son de alto grado, con sensibilidades hasta del 100% reportadas, siendo los tumores de bajo grado sensibles hasta un 75%. Generalmente se muestra que los tumores benignos muestran una ausencia o una baja captación de este radiofármaco y los malignos van a presentar de moderada a alta captación. Eso tiene unos valores de corte que aproximadamente son 3, entonces menos de 3 serían tumores benignos, más de 3 tumores malignos, pero vamos a ver que hay algunos tumores que aunque son benignos, como el schwannoma, el tumor desmoide o el tumor de células gigantes de la vena tendinosa, pueden tener captaciones reportadas de hasta 7. Entonces digamos que los niveles de captación pues como con valores estándar son muy difíciles pues como de definir, pues tampoco hay muchos artículos, ni muchos pacientes, ni muchos estudios pues como que nos ayuden a determinar esto y hay que tener pues como una sospecha clínica adicional y no solamente pues como basarse en esto. Pero en general dicen que los valores de más de 3
quieren decir, pues, o quieren hablar de un tumor que es más maligno. Entonces, hay buena como correlación entre la absorción de este radiofármaco y el grado histológico de sarcomas. Lo que buscan o lo que han dicho varios estudios es que principalmente sirve para discriminar entre tumores grado 1, grado 3, porque el PET-CT es como capaz de visualizar partes necróticas en estos tejidos blandos, lo cual es pues como una indicación confiable de un alto grado pues del tumor. Entonces ellos en los estudios han visto que sí se ha visto pues que entre más absorbe o entre más capta el radiofármaco, pues más alto grado de malignidad, digamos, tiene el tumor. En, ya como lo habíamos dicho, las metástasis pulmonares no tienen tan buena sensibilidad cuando son menores de 6 milímetros, lo cual es muy importante, sobre todo en estos tipos de tumores, definir si hay o no hay metástasis pulmonares, pues el PET-CT no es eh, el mejor en esto. El PET-CT entonces se ha encontrado ser superior a la resonancia o al ATAC en la respuesta a la terapia. Ellos informan pues, o la mayoría de estudios lo que dicen es que una reducción de esa captación de radiofármaco de más del 35-40% en un seguimiento temprano, ellos dicen que es después de un ciclo de quimioterapia neoadyuvante, es un buen predictor de una respuesta pues buena histopatológica del tumor. El PET-CT de igual manera pues nunca va a reemplazar una biopsia, pero vemos que por lo menos en tumores blandos nos ayuda a hacer alguna diferenciación entre benigno y maligno, definir qué tanto está captando ese tumor, si es de alto grado o bajo grado, y nos ayuda mucho en la evaluación de la respuesta a la terapia. Entonces, darle quimioterapia neoadyuvante a un paciente y con el PET nos va a ayudar a definir qué tanto mejoró y si esa quimioterapia sí va a ser eficaz o si definitivamente pues va a ser como una pérdida o un tiempo pues que no va a ser pues tan aprovechado y que no le va a ir tan bien al paciente con la quimioterapia neoadyuvante. Entonces vemos que en los tumores óseos la mediana de captación va a ser de 3.5 para los benignos y de 5.7 para los malignos, pero ya sabemos que esto en general es para reportes de caso. Esto no es pues como algo definido o algo claro, sino que también uno se tiene que ayudar pues como con el examen físico, la historia y todo para poder pues definir esto. Otros tumores aquí como la displasia fibrosa, el tumor de células gigantes, pueden tener una captación muy alta y no ser pues maligno, ¿cierto? Entonces, la captación de este radiofármaco se ha estudiado como un predictor que es independiente de pronóstico, o sea, nos ayuda a definir los pronósticos de estos pacientes. Se dice que tiene una buena correlación la captación del radiofármaco con la celularidad tumoral, el Ki67, la actividad mitótica y la sobreexpresión de P53. Eso es lo que han encontrado los estudios como que sí ayuda a definir el pronóstico de estos pacientes. En los tumores óseos, pues la resonancia sigue siendo el mejor método para mostrar como la extensión local del tumor óseo primario. Vemos aquí en esta imagen anterior como la displasia fibrosa, este paciente era paciente con una displasia fibrosa y vemos cómo capta en el PET, pero no necesariamente pues es un tumor maligno. Aquí lo mismo, vemos como el PET nos ayuda en los tumores óseos a mirar el seguimiento de estos pacientes. En estas imágenes vemos en la resonancia el tumor antes de la quimio neoadyuvante y la B es después de la quimio. Vemos que no hay pues como tanta diferencia entre las dos imágenes, pero vemos como el PET-CT sí demuestra que al comienzo era muy captante y después de la quimio disminuyó mucho la captación, por lo que digamos que para seguimiento, para evaluar la respuesta a la quimioterapia, el PET-CT
es una muy buena alternativa. Se ha dicho y se ha estudiado que el PET-CT es superior a la gamografía ósea en la detección de metástasis óseas, principalmente en sarcoma de Ewing, pero que es inferior a la gamografía en las metástasis por osteosarcoma. Entonces, aquí hay pues como una duda y es si el PET-CT podría tener como una mejor sensibilidad y especificidad en lesiones que son líticas o mixtas, pero que puede mostrar como valores inferiores en lesiones blásticas en comparación pues como con la gamografía. Es importante pues que estas metástasis óseas son un evento crítico en los pacientes pues con cáncer. De 530 pacientes, hasta 39 se les descubrirá en algún momento metástasis óseas, lo que puede llevar a una modificación pues de su estadificación y de su tratamiento. Muy bien. Entonces vemos aquí esta gamografía, por este PET-CT, por ejemplo, vemos como en la tomografía se ve que hay una lesión lítica la sacroiliaca derecha y como hay una lesión blástica en ese ilíaco izquierdo. Y vemos como en el PET abajo la captación la hace en la lesión lítica, pero no capta la lesión blástica. Entonces se ha dicho que la gamografía con tecnesio ofrece ventajas, además de analizar pues todo el cuerpo, tiene una alta sensibilidad, está ampliamente disponible, es mucho más barata y que puede tener mejor sensibilidad que el PET-CT, sobre todo para estas lesiones que son blásticas. El PET-CT en general pues ha demostrado que sí tiene mejor sensibilidad para las demás lesiones, por lo que se va a usar como un confirmatorio de hallazgos positivos que arroje pues como la gamografía. En infecciones entonces musculoesqueléticas vemos que la infección crónica nos da pues como un desafío clínico, ya que el paciente puede carecer de cambios inflamatorios típicos y hacernos pues difícil el diagnóstico. El uso del PET-CT en infecciones se basa en que la acumulación de este radiofármaco va a depender pues de la captación dentro de esas células inflamatorias que son altamente activas como son los neutrófilos y los monocitos, que además presentan pues como un aumento de la afinidad por la glucosa, por lo que estos sitios pues de inflamación pues por infección, por todas estas células inflamatorias, va a ser más captante en el PET-CT. Entonces, hablando ya como de la infección espinal, tenemos que la resonancia es como la prueba de elección, pero que va a tener algunas limitaciones. Va a tener incompatibilidad con algunos dispositivos pues implantados, va a producir artefactos metálicos, es un procedimiento que es largo, entonces digamos en pacientes con dolor lumbar puede que no toleren pues como todo el estudio y que el contraste intravenoso puede no poderse utilizar en pacientes pues que tengan una injuria renal. Entonces, digamos que tiene algunas limitaciones para lo cual podría ser útil el PET-CT. Y aunque la gamografía ósea tiene una alta sensibilidad, en este caso la especificidad no es muy buena y los detalles anatómicos y la extensión no se van a evaluar bien en este tipo de infecciones, por lo que la gamografía pues no es como el estudio de elección en este caso. Entonces, en pacientes que no son candidatos a la resonancia o que esta no es concluyente, el PET-CT sí puede tener como algún valor en el diagnóstico pues, de estos pacientes, pero vemos que en infección espinal por lo menos la resonancia sigue siendo como el primer método de elección. Hablando del pie diabético, entonces sabemos que diferenciar entre una osteomielitis, una celulitis o cambios articulares neuropáticos va a ser difícil de hacer la diferenciación, pero hacer este diagnóstico es importante pues para poder dar un tratamiento adecuado. Vemos que la gamografía nuevamente es muy sensible, pero es poco específica
Y el examen que más, digamos que más ha mostrado buenos resultados son los leucocitos radiomarcados, que van a mostrar una sensibilidad hasta el 100% y una muy buena especificidad también. ¿Qué pasa con este estudio que carece de especificidad en el contexto de un paciente que tenga una infección y que además coexista con la artropatía del Charcot? La resonancia se ha dicho que es más confiable que el PET-CT en este caso de pie diabéticos. Hay estudios que muestran que la resonancia es más sensible, hasta un 83% más sensible que el PET-CT, pero es difícil decir esto, pues no hay muchos estudios, son puros reportes de caso en los que han logrado pues usar el PET-CT y compararlo con una resonancia en casos de pie diabéticos, no se encuentran mucho. Pero lo que sí es claro es que el PET-CT junto con la resonancia podrían hacer pues como un valor combinado, pero el PET-CT digamos que en este caso no está muy bien fundamentado pues para uno mandar este tipo de estudios. En la infección periprotésica, esto digamos que sí se ha estudiado un poco más. Sabemos que es un escenario clínico que es desafiante, saber si hay un aflojamiento séptico o aséptico. Tanto la tomografía como la resonancia tienen el problema de que producen artefactos que van a limitar pues como la visualización. Se han descrito pues como dos teorías. Una es que el PET-CT va a captar más en una infección versus que el PET-CT capta solo si está infectado. Entonces, estas dos teorías pues se han debatido mucho. Si el PET-CT pues es negativo, digamos que tiene muy buen valor predictivo negativo, pero dependiendo de la teoría que uno, pues por la que uno más se vaya, va a aumentar la especificidad, pero se va a disminuir la sensibilidad del PET-CT. Y la gammagrafía con leucocitos marcados es el estándar de oro en este tipo de infecciones. Las limitaciones pues es que tiene un alto costo, que es un procedimiento largo, entonces digamos que si existe la duda se podría usar el PET-CT sobre todo por el valor predictivo negativo tan bueno que tiene pues como en estos casos. En el mieloma múltiple, entonces, vemos que las capacidades de detección del mieloma por resonancia superan los obtenidos por el PET-CT, pero que la resonancia va a tener un valor limitado en la evaluación de la respuesta a la terapia, por lo que el PET-CT es superior para hacer el seguimiento después del tratamiento. Entonces, en mieloma múltiple, la resonancia y el PET-CT tienen funciones complementarias. Entonces, como conclusiones, tenemos que el PET-CT es un estudio que permite analizar de manera combinada la información metabólica y morfológica en tumores de tejidos blandos y huesos, que son principalmente los estudiados, los diferentes tipos de sarcomas, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, nos van a ayudar a la detección de este tipo de tumores, nos ayudan a diferenciar entre benigno y maligno, nunca alejándonos de la clínica y la historia pues del paciente. Podemos determinar el grado de la lesión según la captación del radiofármaco y hacer un seguimiento de la respuesta pues que tengan con el tratamiento. En infecciones puede ser una opción el PET-CT, pero hay pocos estudios y vemos que no es la imagen de elección en los diferentes pues, tipos de infecciones musculoesqueléticas que más se han estudiado, que son las espinales, el pie diabético y las periprotésicas. En ninguna es como la primera imagen a escoger. Y el mieloma múltiple nos va a ayudar mucho a la reestadificación y al seguimiento de estos pacientes. Y esto es pues como todo lo que les traía sobre el PET-CT. No sé si tienen alguna pregunta o algo.